Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el pastor Pepe Rojas, pastor de Grace en español y Grace Covenant Church. Antes de entrar en el tema, quiero nuevamente agradecer muchísimo a todos nuestros voluntarios, los que hacen posible que nosotros podamos poner este servicio al aire. Las personas que nos ayudan con el sonido, con la proyección, con las cámaras. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Esta mañana, siguiendo con nuestra serie Maravillosa Fe, me corresponde traer el ejemplo de una mujer, la fe de una mujer anciana. Hebreos capítulo 11, versículo 11 nos dice claramente: por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Padre, esta mañana, Señor, te damos muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de poder reunirnos como familia de la fe, de poder alabarte juntos, aun cuando estamos separados en nuestras propias casas, en nuestro trabajo, conduciendo, lo que sea. Aún así, Señor, somos la familia de la fe y te damos gracias, Señor. Gracias por compartir con nosotros lo que está en tu corazón. Señor, que el latido de tu corazón esta mañana hable a nuestras vidas. Señor, que esta palabra, que es como una espada de doble filo, que penetre, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, nuestras emociones, y nos hables a través de ella. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el bien conocido capítulo 11 del libro de Hebreos, los héroes de la fe resaltan dos mujeres por sus nombres, Sara y Rahab. Pero también se mencionan un número de mujeres, no sabemos sus nombres, pero dice el texto que estas mujeres recibieron a sus maridos que habían muerto, los recibieron vivos. Tremendo, qué cosa más tremenda. El enfoque de esta mañana va a ser en Sara. ¿Qué edad tenía Sara cuando recibió la promesa de un hijo? ¿Te recuerdas? Tenía 90 años. ¿Y su marido Abraham, qué edad tenía? 100 años. Tremendo, tremendo pensar en esto. ¿Qué significa una promesa? Un diccionario de español dice que es la expresión de la voluntad que alguien se impone de cumplir algo. ¿Cuántas promesas encontramos en la Biblia? Los estudiosos no se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo porque son miles. Y son miles y miles. No se han puesto de acuerdo qué número es el número exacto de promesas. Solo para darte un ejemplo, un profesor canadiense, Everett Storms, contó 8,810 promesas. Quizás a ustedes no les ha pasado lo que a mí me ha pasado. Haber estado en una reunión, no haber entendido muy claramente de lo que estaban hablando y en algún momento dado me he reído. Y me di cuenta que el único que se estaba riendo era yo, solo.
me causó un sentimiento de vergüenza, porque no entendí lo que estaban hablando y al final terminé riéndome solo. Creo que algo así le sucedió a Sara en su momento, cuando ella también se rió. Pero a Dios no le hizo ninguna gracia la risa de Sara. Por el contrario, ella trató de justificar que no se había reído. Pero eso no funciona con el Señor. Y no funciona porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones. En otras palabras, Él lo conoce todo. Y cuando el Señor dijo, ¿por qué se rió Sara? Ella lo negó y dijo, no me reí. Pero el Señor sabía perfectamente y dijo, no, pero te reíste. Pero para el Señor no fue motivo de risa. Te invito a ver el pasaje. Si tienes tu Biblia, por favor, o tu celular, y tienes ahí una aplicación de la Biblia, ábrelo en el libro de Génesis, capítulo 18, del versículo 9 al versículo 15. Génesis 18, del 9 al 15. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Recuerde, Abraham había estado sentado afuera de su tienda, bajo un toldo, un día muy, muy caliente, cuando a lo lejos vio a 3 visitantes que venían de camino. Estos 3 visitantes son los que están hablando aquí. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces, uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Uno podría especular, ¿por qué Sara se rió? Le parecería ridículo pensar que ella, siendo ya una anciana, 90 años, iba a tener un bebé y que su marido con 100 años iba a ser padre. Ante esta realidad, seguro que pensó, eso es imposible. Hablando sobre esto el otro día con mi esposa, ella me llamó mi atención de pensar en mi suegra, su mamá, quien tiene 91 años. ¿Te imaginas una mujer como mi suegra que se pudiera embarazar? Nos tomamos la cabeza, Xavi y yo, dijimos, ¡wow! No había pensado en eso. Pero al mirar aquí a esta mujer, mi suegra, con 91 años, no podría ni siquiera imaginar que ella pudiera tener un bebé. Imposible. Ahora, la risa de Sara no era porque a ella le sonó gracioso. El problema de la risa de Sara refleja incredulidad. Y la incredulidad es un pecado más grave de lo que la mayoría de nosotros creemos. Dudar
de las promesas de Dios equivale simple y llanamente en llamar a Dios mentiroso. Es decir, que yo sé más que el Creador eterno. Es degradar a Dios de su lugar de poder soberano y aceptar lo que yo creo por encima de Él. Hermanos, Dios no toma amablemente la incredulidad. La incredulidad es una negación del poder de Dios. Repito esto. La incredulidad es una negación al poder de Dios. Dios tiene planes. Dios tiene planes, no solo con Abraham y Sara. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Los planes que Dios tuvo con Abraham y Sara se van a cumplir. Pero para que haya el cumplimiento de esos planes que Dios tiene, ambos van a tener que poner su fe en acción. Dios lo ha prometido, ahora viene tu parte. Debes creerlo. Debes creerlo, debes aceptarlo. Debes tomar esa promesa que Dios te ha dado y no mirar para ningún otro lado, sino solamente creer que el Dios que te hizo esa promesa es poderoso para cumplir lo que Él te ha dicho. Te voy a contar una historia personal. Cuando mi esposa y yo nos preparábamos para salir de Chile con nuestros hijos, siguiendo nuestro llamado misionero, una de las áreas que preocupaba a Xavi, mi esposa, eran los estudios de nuestros hijos. Íbamos a ir a un país pobre del África y no sabíamos cómo iba a ser la educación para ellos. ¿Dónde van a estudiar? ¿Será buena la educación que van a recibir? Estábamos ante esto cuando una buena amiga nuestra, misionera también como nosotros, se nos acercó un día y nos dijo: tengo una palabra de Dios para ustedes. Mi esposa, que era la que más te preocupaba estaba sobre esta área, la recibió. Dios se encargará de la educación de tus hijos. No te preocupes. Unos días después de haber llegado a nuestro destino misionero, caminando por la ciudad, tratando de conocer un poco la ciudad donde íbamos a vivir los próximos años, un señor que iba caminando por la vereda de enfrente, cruzó la calle y vino directamente hacia donde nosotros estábamos con nuestros hijos. Se presentó como el director del colegio de la ciudad. Y lo próximo fue una tremenda sorpresa para nosotros. Sorpresa inesperada. Nos dijo: no vengan a mi colegio porque no les voy a dar matrícula a sus hijos. Esto era el único colegio donde nuestros hijos podían estudiar. No había otro. Era el único colegio donde podían ellos recibir educación. Nos quedamos de una pieza. Ni siquiera conocíamos a este hombre. Esa fue su presentación con nosotros. No sabíamos quién era ni nada. Ahí nos dimos cuenta que era el director de este colegio. Nos miramos con mi esposa y dijimos el uno al otro: ¡wow! ¡Qué cálida bienvenida nos han dado! Días después nos enteramos que este hombre, el director del colegio, era un hombre que tenía muchísimos problemas con las personas de Latinoamérica. Tuvimos que echar mano de nuestra promesa. Nos recordamos claramente lo que la misionera nos había dicho tiempo antes,
que Dios se iba a encargar de la educación de nuestros hijos. Y así lo hizo. Nuestros hijos recibieron una excelente educación. Y en el colegio donde el director nos había amenazado. En el mismo colegio. Por favor, ve conmigo ahora al pasaje de Josué 23:14. Esta es la despedida del gran líder. Josué ya ha entrado liderando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Han conquistado a sus enemigos. Josué ha repartido la tierra entre todas las tribus y no va a dejar de pasar la oportunidad de recordarle al pueblo algo tremendamente importante. Dice lo siguiente: yo estoy listo ya para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de todo corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Cuando lo leí pensé, Josué podría haber hablado de cualquier otro tópico. Podría haber mencionado cómo deben gobernar al pueblo, cómo deben proteger al pueblo. Pero lo que él hace es recordarle al pueblo, escúchenme, desde que salimos de Egipto hasta ahora que hemos entrado a la tierra, Dios ha cumplido cada una de sus promesas que Él nos ha dado. Él no ha fallado ninguna de ellas. Ninguna de ellas se quedó afuera. Ninguna de ellas quedó sin cumplirse. En otras palabras, llegaron ahí gracias a lo que Dios había dicho y a lo que ellos habían creído. La combinación es promesa y creer. Me prometió, yo le creo. Hermano, nosotros con facilidad olvidamos las promesas y además tenemos una fuerte tendencia como seres humanos de razonar todo. En ese sentido somos tremendamente parecidos a Sara. En la conversación del ángel con Sara hay una tremenda declaración, una poderosa verdad. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Eso fue lo que el ángel le dijo a Sara. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Mira, pienso que posiblemente Sara se miró las manos arrugaditas, ya con muchas manchas. Es interesante, pero cuando comienzas a envejecer, comienzan a aparecer manchas que nunca antes habían estado ahí. ¿Ok? Se miraría las manos, pensaría en ella. Inmediatamente pensó lo que cualquiera hubiera pensado. Esto no es posible. No es posible. He sido estéril toda la vida. Recuerda, cuando ellos en los capítulos anteriores toman la decisión de que Abraham tome a Agar y tenga un hijo que va a ser de Sara, ¿ok? Va a ser de Sara. En ese momento ella se dio cuenta que el problema de esterilidad no era de Abraham, era de ella. Doloroso reconocer, he sido estéril toda mi vida. La gestación se da hasta cierta edad. Lo que esta persona me está diciendo naturalmente no se da, es imposible. Hermanos, este mensaje es para aquellos esta mañana, especialmente para aquellos que han estado luchando con promesas que el Señor les ha dado y están pasando por situaciones complejas en sus vidas. Este mensaje es para aquellos que han estado orando
al Señor por mucho tiempo por algo y todavía no escuchan, no ven la respuesta a sus oraciones. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham demoró 30 años en cumplirse. 30 años en cumplirse. Y se cumplió con un anciano y con una anciana. Este mensaje esta mañana es para aquellos padres y madres que están orando por sus hijos. Por hijos que se han rebelado de alguna manera contra el Señor y han seguido sus propios caminos. Estas madres y padres que oran fervientemente pidiendo al Señor que sus hijos vuelvan. Este mensaje esta mañana es para aquellos que han estado y están enfrentando enfermedades por mucho tiempo y están pidiendo sanidad y no la han visto. Es para todos aquellos que están esperando una respuesta del Señor a su situación. Tal como sucede con Sara, todos nosotros, con una rapidez sorprendente, sacamos la calculadora y analizamos el resultado que nos da nuestra perspectiva humana de cómo Dios va a poder hacer su obra. Por eso fue que Sara se rió ahí detrás de la carpa. Cuando escuchó eso dijo, no es posible. Sacó la calculadora, comenzó a razonar en sí misma toda la situación. Nosotros somos muy fáciles para hacer esto. Antes de que el Señor Jesús alimentara a 5,000 personas, le preguntó a Felipe, le hizo una pregunta a Felipe para probarlo, solamente para probarlo. Le dijo, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Juan, capítulo 6, versículo 5. Felipe debe haber mirado a su alrededor. Y si la palabra dice que habían 5,000 hombres, entre mujeres y niños, deben haber habido 20, 30,000, por lo menos. Felipe comenzó a mirar y vio el número y pensó, razonó en su cerebro, sacó la calculadora, en vez de responderle al Señor algo así como, pero tú, Señor, has hecho milagros increíbles. Tú podrías hacer ese milagro también ahora. Pero en vez de hacer eso, sacó la calculadora y dijo, aunque trabajáramos meses, no podríamos tener el dinero para alimentar a toda esta gente. Hermanos, así es como nosotros regularmente pensamos. Así es como nosotros razonamos todas las cosas sin pensar que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer tremendos milagros. Cuando miramos las cosas desde nuestra perspectiva humana, calculamos, pero dejamos a Dios fuera de nuestros cálculos. El Señor confronta nuestra incredulidad para que veamos las cosas desde su perspectiva, no desde la nuestra. A la pregunta que el ángel le hace a Sara, ¿por qué se rió? La única respuesta era, se rió porque no le creyó al Señor, porque no le creyó. Como dije antes, la incredulidad es un pecado, porque en efecto llama a Dios mentiroso. Y a mí, el veraz. Dice, sé mejor que el Dios omnisciente y poderoso lo que puede hacer o no hacer.
implica que Dios no sabe de lo que está hablando o que no es capaz de hacerlo. Entonces el Señor hace una segunda pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para mí? ¿Hay algo demasiado imposible para mí? Cuando usted y yo confiamos en que el Señor hará lo que para nosotros es imposible, Él nos recompensará. El hombre que nos paró ahí en la calle de Bata, en Guinea Ecuatorial, para decirnos, no le voy a dar matrícula a tus hijos en mi colegio, nos quiso amedrentar, nos quiso asustar, nos quiso poner en duda lo que Dios había dicho en el pasado. Dios va a cuidar de la educación de sus hijos. Enfrentamos la situación. Llegamos a la casa después de esa caminata y le dijimos al Señor, Señor, tú nos hiciste una promesa. Nosotros creemos que esa palabra que escuchamos era para nosotros. La hemos creído durante todo este tiempo. Es palabra tuya para nosotros. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Cuando Sara enfrentó su incredulidad y aceptó que Dios tiene el poder y la autoridad para hacer lo imposible, Sara recibió la fe para concebir a Isaac. Quiero animarte esta mañana. Yo sé que muchos de ustedes están enfrentando situaciones de gran dificultad. Pareciera que hay un monte delante de ustedes. Un monte que no quiere dejar que esas promesas que el Señor les ha dado se cumplan. Un monte que dice, no es posible. Esto va a ir peor. Esto va a empeorar. Pero el Señor nos dice esta mañana, confía en mí. Yo soy experto en hacer cosas que a los ojos de ustedes, a mis ojos, se ven imposibles. La risa de duda de Sara en Génesis 18:12 va a cambiar radicalmente. Cambia radicalmente en Génesis 21:6. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió conmigo se van a reír. Todos los que escuchen se van a reír y van a decir, esta viejita tuvo un hijo, no puede ser. Pero si tiene 90 años, está bien arrugadita, tiene el pelo completamente blanco, quizás hasta la memoria no le anda funcionando bien. Se van a reír. Eso es lo que Sara dijo. Dios me hizo reír. ¿Te fijas cómo cambió todo? Desde una risa de incredulidad, una risa incluso de temor, cambió en una risa de satisfacción, de traer gloria, de traer honra y honor a Dios. Dios me hizo reír. Dios me hizo reír. ¡Qué cambio! ¿Sabes qué significa el nombre Isaac? Si tienes algún amigo que se llama Isaac y que es bien risueño,
es porque su nombre significa el que se ríe. El que se ríe. Hermanos, esta mañana, tal como pasó con Sara, agarra la promesa que Dios te ha dado para la situación que estás enfrentando o para la que vas a enfrentar en el futuro. Toma esa promesa y no la sueltes. El Señor cumple cada una de sus promesas. El Señor no es mentiroso como muchas veces nosotros somos. Él cumple lo que Él ha dicho. Y por eso, dentro de esta galería, como dijo alguien aquí hace unos días, unas semanas atrás, esta galería de la fama de hombres y mujeres de fe, es por eso que tenemos a Sara ahí, porque ella creyó que Dios tenía el poder, la autoridad y la voluntad de hacer un tremendo milagro. Y Dios lo hizo. ¿Dios tiene planes con tu vida? Seguro. Él tiene planes con cada uno de nosotros, sus hijos. Y para que esos planes se cumplan, Él nos da promesas. ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué es tu responsabilidad? Tomarlas y creer. Dios lo va a hacer. Cuando yo hablo acerca de la educación de mis hijos, he contado este testimonio que pasó con ellos. Después de haber estado 3 años ahí estudiando, volvimos a Chile. Mis hijos estaban mucho más adelantados que todos los demás niños. De hecho, si no mal recuerdo, los 3 de ellos saltaron varios cursos. Dios cumplió su promesa. Ánimo. Dios no olvida lo que Él nos ha dicho. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Y venga, vamos a conquistar lo que el Señor tiene para nosotros. Donde quiera que tú estés, que el Señor te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor les visite con paz. Este tiempo es tiempo complejo. Todos nosotros vivimos tiempos muy complejos. Con el coronavirus, con los problemas sociales, con los problemas de finanzas. Este es el tiempo, como nunca antes, de confiar en el Señor y esperar en Él. Señor les bendiga. Aquí vamos a estar la próxima semana. Bendiciones para todos ustedes. Amén.